Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Hemos de continuar nuestra escuela sabática que cada sábado transmitimos a cada persona que nos oye en su casa y damos gracias por ello. Nos sentimos bendecidos que en esta mañana nos acompañe y hemos de estudiar la lección número 8 que lleva por título La naturaleza. Así que yo le invito a que ah, tenga su Biblia a la mano, igualmente si tiene su cuaderno de escuela sabática, también que lo tenga ahí a la mano. Así que vamos a darle gracias primeramente a nuestro Dios, decirle que hemos de estudiar su palabra y hemos de aprender, y lo que hemos de aprender en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, seremos oidores, pero también vamos a ser hacedores de la palabra de nuestro Dios. Así que nuestro título es La naturaleza y es la lección número 8. Nuestro texto base que aparece ahí en nuestro cuaderno es la lectura de Lucas 12:27, en donde le voy a invitar a que busquemos el libro de Lucas capítulo 12:27, una lectura muy hermosa para con cada uno de nosotros que más adelante vamos a estar definiendo exactamente qué quiere decir esta lectura. El libro de Lucas capítulo 12:27 dice: considerar los lirios cómo crecen. Así que vamos a estar hablando de la creación de nuestro Dios, la naturaleza que a cada uno de nosotros podemos disfrutar, y vamos a verla desde el principio de la creación y la vamos a estar viendo a través de la Biblia hasta nuestros tiempos. Hay tres preguntas, tres conceptos que hemos de estudiar en esta mañana para con cada uno de nosotros. El primero es: ¿de qué manera Lucas 12:22 al 34 abordan nuestra reconciliación con la creación? Así que vamos a recordar cómo el Señor nos ha reconciliado, cómo el Señor nos ha hecho una nueva creación, una nueva criatura, y también todo esto lo vamos a ver con la creación de nuestro Dios. El segundo propósito que tenemos para esta mañana es: ¿está de alguna forma presente hoy el huerto sanador que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 22 del 1 al 5? Así que vamos a ver Apocalipsis y vamos a contemplarlo como la creación que nos habla el libro de Apocalipsis, y vamos a relacionarla también con el libro de Génesis. Y por último, una pregunta que ahora va a llegar con cada uno de nosotros, y por lo regular la pregunta número 3 es algo de opinión propia para con cada uno de nosotros. Dice: ¿de qué manera podemos practicar la creación sobre el consumo en nuestro diario vivir? ¿Cómo cuidamos de nuestro planeta? Cada uno de nosotros tenemos diferente propósito que debemos de cumplir, y a través de ello, cómo la naturaleza toma un papel importante en nuestras vidas, y cómo estamos cuidando, tanto usted como yo, cómo cuidamos de nuestro planeta a diario. Así que vamos a empezar nuestra escuela, y primeramente quiero que sepan, el título es La naturaleza. A lo que el mundo llama naturaleza, quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios, la Biblia, le llama como creación. Así que cuando hablamos de la naturaleza, quiero que veamos que la palabra de nuestro Dios, la Biblia, le llama la creación. Así que vamos a hablar de la creación que nuestro Dios hizo. ¿Cuál fue el propósito de que nuestro Dios haya hecho esa creación? Y todo ello fue para que el hombre pudiera vivir, pudiera estar en ese hermoso huerto que nuestro Dios le preparó para Adán y para Eva. Y hasta nuestros tiempos también cada uno de nosotros tenemos esta naturaleza, pero vamos a ver qué ha pasado con esta naturaleza, de qué manera la naturaleza en la que vivimos hoy en día están surgiendo cosas pues que no deben de surgir a consecuencia de cada uno de nosotros. Ahora le voy a invitar a que vaya a la palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis, y vamos a ver cómo Dios preparó todo esto, especialmente toda esta creación, toda esta naturaleza, para que el hombre, para que aquel Adán, para aquella Eva pudieran vivir en ese huerto preparado exclusivamente para ellos, y para que disfrutaran de la creación que nuestro Dios hizo para ellos. Así que para aquellos que no han leído el libro de Génesis capítulo 1, vamos a repasarlo. Recordemos que cuando hablemos de naturaleza estamos hablando de la creación de nuestro Dios. Veamos el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. Primeras palabras de la palabra de nuestro Dios. Dice Génesis 1:1: en el principio crió Dios los cielos
y la tierra. Algo maravilloso y a través de la lección vamos a ver cuál fue el propósito de que nuestro Dios hace el cielo y la tierra. Dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquella tierra que nuestro Dios había hecho, que tenía un propósito para el futuro. Quiero que sepan que en el principio dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Pero algo maravilloso, aunque la tierra estaba desordenada y vacía, no había plantas, no había hombre, aún en esos momentos dice la palabra de nuestro Dios, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Aquí tenemos que el Espíritu de nuestro Dios moviéndose en aquel cielo, en aquella tierra que nuestro Dios había hecho. Ahora llega el momento en el que nuestro Dios va a hacer de aquel cielo, de aquella tierra, algo maravilloso. Y dice en el verso ahora 3, si vamos a ver la creación, vamos a irnos día por día para ver lo que nuestro Dios diseñó, para ver lo que nuestro Dios hizo para aquel Adán y para aquella Eva, para aquella primera familia en el que nuestro Dios, antes de crear al hombre, antes de que la tierra fuera habitada por el ser humano, nuestro Dios les cría algo maravilloso, aquel huerto del Edén, donde todo había para que el hombre disfrutara de lo que nuestro Dios había hecho. Y veamos primeramente el primer día. Dijimos en lecciones pasadas que fueron 6 días y en el séptimo día nuestro Dios reposa de lo que había creado. Y dice el primer día en el verso 3, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí la palabra inmediatamente de sea la luz, cuando nuestro Dios habla, inmediatamente surge, porque es un Dios que tiene poder, y dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Gloria sea nuestro Dios. Aquí estamos viendo que Dios creó tanto la noche como el día. Primeramente, ¿para quién? Para aquel humano que iba a habitar la tierra. Así que vemos que en el primer día de la creación, de esa naturaleza que nuestro Dios hizo, primeramente les pone el día y la noche. Veamos ahora el segundo día. Vamos a ver qué pasa en ese segundo día de la creación. Dice el verso 6. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Verso 7. E hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Qué maravilla que nuestro Dios ahora aquí cría el cielo y el mar. Nuestro Dios con su fuerza, con su poder, nuevamente diseñando. En su pensamiento ya estaba el hombre, ya estaba Adán, y ahora le está diseñando este hermoso huerto para el hombre. Esto es lo que sucede en el segundo día. Viene el tercer día. Dice ahora el verso 9. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese la seca. Y fue así. Dice el 10. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, dice, sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que daba simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuyo simiente está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Aquí vemos que nuestro Dios, inmediatamente los árboles que van a dar fruto, la hierba, nuestro Dios una vez más diseñando aquel hermoso huerto para Adán y para Eva. Aún todavía no tenía Dios a Adán y a Eva hechos, mas sin embargo todo ello era para que ellos lo disfrutaban. Viene el día cuarto. En el día cuarto también nuestro Dios hace algo maravilloso para este matrimonio. Dice el 14. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sea por señal, y para las estaciones, y para los días, y para los años. Aquí está nuestro Dios creando aquellas lumbreras que iban a separar las estaciones, los días y los años. Y dice el 15, y sea por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra,
y fue así. Aún cuando nosotros salemos hacia afuera podemos ver aquel sol, aquella luna que nuestro Dios hizo con sus manos, con su palabra, inmediatamente ¿para qué? Para el beneficio de la humanidad. Dice el 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñoree en el día y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. Hizo también nuestro Dios todas las estrellas. Así que cuando vemos los cielos podemos decir que vemos la gloria de nuestro Dios, porque los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios, que las hizo exclusivamente para el beneficio de la humanidad. Dice el 17. Y púsolas Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Cuando Dios hace algo, inmediatamente nos dice la palabra de nuestro Dios, y vio Dios que era bueno. Inmediatamente nuestro Dios le hace la luna, le hace el sol y le hace las estrellas. Y dice el 19, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Nuevamente, ¿para qué hizo nuestro Dios esta bella naturaleza, esta bella creación? Es exclusivamente para el ser humano. Y viene el día quinto, en el verso 20. Y dijo Dios, produzca las aguas reptiles de ánima viviente y de aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y todas las cosas vivas que andan arrastrándose, que en las aguas produjen según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios nuevamente que lo que estaba haciendo era bueno en gran manera. Así que vemos que nuestro Dios empieza a crearle aquellas grandes ballenas, y lo dice el 22. Y dijo Dios, y Dios les bendijo diciendo, fructificar y multiplicar y henchir las aguas en las mares, y las aves se multiplicaron en la tierra. Nuestro Dios da una ordenanza a aquellas ballenas, a aquellas aves que se multipliquen, y vio Dios que todo esto que había hecho era bueno en gran manera para el beneficio de la humanidad, para el beneficio de cada uno de nosotros. Y dice el 23, y fue la tarde y la mañana de aquel día quinto. Nuevamente nuestro Dios preparando todo para el hombre. Ahora viene el sexto día, y dice la palabra de nuestro Dios en el verso 24. Hablando del sexto día. Ya va nuestro Dios terminando la creación, y dice el 24, llega el momento alegre, un momento aún más feliz del que habíamos visto en el primero, el segundo, el tercero. Dice el verso 24, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y dice, y fue así. Dice el 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal anda arrastrando sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Y dice el 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que se enseñoree sobre los peces de la mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, y en todo en la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Ahora nuestro Dios, que ya tiene todos los animales, todas las aves, ahora dice, vamos a crear al hombre conforme a nuestra imagen, y que Él sea el que se va a encargar de esta hermosa creación que nuestro Dios había hecho para aquel Adán y para aquella Eva. Así que estamos llegando a ese momento en el que nuestro Dios ahora empieza a crear al hombre, y algo maravilloso, lo hace conforme a su imagen y su semejanza. Dice el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, y dice que lo hizo un varón, y también dice varón y hembra los crió. Dice el 28. Y le dijo, fructificar y multiplicar y henchir la tierra. Algo que nuestro Dios deseaba para aquel primer matrimonio. Nunca pensó que nomás iba a ser Adán y que iba a ser Eva, sino que cuando los trae inmediatamente les dice palabras para futuro. Dice fructificar y multiplicar y henchir la tierra. Dice y señorear en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que el hombre le da el señorío, le permite que se encargue de la creación, que cuide de ella, algo que nuestro Dios se lo pone en sus manos. Adán, ahora tú eres el que está encargado de este huerto que yo he hecho. Y dice el 29, y dijo Dios,
he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto del árbol que dé simiente, cereos para comer. Les dice, ahora ¿saben qué? Tienen todos estos árboles, tienen todas estas hierbas que les va a servir a cada uno de ustedes como alimento. Y dice el 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde les será para comer. Y fue así, dice el 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí nuevamente la palabra que nuestro Dios dice, fue bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Aquí termina nuestro Dios toda la creación. Ahora tiene al hombre, tiene los animales, las bestias, las ballenas, tiene el sol, tiene la luna, las estrellas, la luz, todo para el hombre. Ahora veamos al séptimo día. Vamos al capítulo 2. Dice el libro de Génesis capítulo 2 versículo 1. Y fueron acabados, dice la palabra de nuestro Dios, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Aquí tenemos que ornamento es algo que da belleza a lo que tenemos o a lo que hacemos. Nuestro Dios termina su creación, hace al hombre del polvo de la tierra, sopla sobre él y el hombre se convierte en alma viviente. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Ahora le toca a nuestro Dios reposar, descansar en el día séptimo de todo lo que había hecho exclusivamente para aquella primera familia, para aquel Adán y para aquella Eva. Dice el 3. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras que había creado y que había hecho. Ahora nuestro Dios empieza a observar, está viendo, está descansando de toda la obra que había hecho. Allí está el hombre encargado del huerto, lo enseñorea sobre las peces de la mar, sobre las bestias, todo lo que hay en la tierra para el ser humano. Y hay un hermoso salmo, si nos vamos al libro de los Salmos, que nos habla de la creación de nuestro Dios. Acuérdense que la Biblia nos habla de creación, que es igual a naturaleza. El libro de los Salmos capítulo 8. Un salmo muy hermoso también que nos habla de la creación de nuestro Dios, cómo Dios le da al hombre todo ello. Y dice el 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. Y si recordamos que hizo la luna, que hizo el sol, que hizo las estrellas, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y dice el 2, de la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Y dice el verso 3, algo bonito, algo maravilloso para con cada uno de nosotros. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, dice el 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visite? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de lustre, le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, tanto las ovejas como los bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Todo para el hombre, todo para la creación que nuestro Dios había hecho de aquel primer matrimonio. Dice el 8, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Y termina diciendo el salmista, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Aquel creador que hizo aquella pareja, que le diseñó todo el paraíso para el hombre, mas sin embargo el hombre se inclinó al pecado y ahora nuestro Dios lo echa del huerto del Edén y ahora ya tiene que trabajar con el sudor de su frente ahora para cultivar la tierra que nuestro Dios le había dado. Mas sin embargo Dios le había puesto que fuera el Señor de todo el huerto, mas sin embargo el hombre se inclina al pecado. Dice también en el libro de Job, si damos unas vueltas allá a nuestra Biblia, libro de Job, también enseñanza
de la creación de nuestro Dios. Libro de Job, capítulo 12, versículo 7. Miren lo que dice Job en su expresión. Dice el 7, Job 12, 7. Y en efecto, dice la palabra de nuestro Dios, en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. Pregúntale a las aves de los cielos, y ellas te van a mostrar. O habla a la tierra, y ella te va a enseñar. A los peces de la mar, y ellos te lo declaran también. ¿Qué cosas, dice, qué cosa de todas estas no entiendes? Que la mano de Jehová las hizo. Mira hacia el cielo y te darás cuenta que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. Dice, pregúntale a las bestias y te van a enseñar. Pregúntale a las aves, porque quiero que sepan que esta creación, esta naturaleza que nuestro Dios ha dado, quiero que sepan que por la mañana la naturaleza alaba a nuestro Dios. Podemos ver la gloria de nuestro Dios a través de todo lo que nuestro Dios hizo. Y dice, si no entiendes, ¿qué cosa, dice el verso 9? ¿Qué cosa de todas estas no entiendes? Que la mano de Jehová lo hizo. ¿Cuántas de las veces la ciencia ha dicho que esto se hizo por casualidad o pone alguna teoría antes que la presencia de nuestro Dios? Y aquí Job le dice, ¿qué no entiendes? Pregúntale a las aves del cielo, pregúntale a la tierra, y te darás cuenta que lo hizo la mano de nuestro Dios. Y dice el 10, en su mano está el alma de todo viviente. No únicamente en la tierra, no únicamente en las aves, en las estrellas, sino aún en la mano de nuestro Dios está la mano de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. Así que nuestro Dios nos está diciendo que Él es el autor de toda la creación, de esta naturaleza que está alrededor de cada uno de nosotros. Pero ¿qué ha pasado con nuestra naturaleza? ¿Qué ha pasado con la creación de nuestro Dios? Quiero que sepan que el hombre ha destruido, vemos diferentes lugares donde la naturaleza, donde la creación de nuestro Dios está siendo destruida por el hombre. Y ahora cuando vemos el libro o el Nuevo Testamento en el libro de Romanos, veamos qué pasa con esa naturaleza, cómo ahora esta naturaleza clama, cómo ahora nos habla, y dice Romanos 8:22, el libro de Romanos 8:22. Y fíjense bien lo que nos dice ahora la naturaleza, aquella naturaleza hermosa que nuestro Dios hizo, aquella belleza. Ahora dice el libro de Romanos, por medio de Pablo, dice 8:22. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a uno, y aún están de parto hasta ahora. Quiero que sepan que aún la naturaleza gime, clama, esperando que venga nuevamente el Creador. ¿Por qué? Por todo lo que el hombre ha hecho. Y son tantas las cosas que el hombre ha hecho. Y fíjese nomás, póngase a pensar en la lista que le voy a dar. Cómo nuestra creación gime. Primeramente, vemos en Australia, vemos en Estados Unidos, en el estado de California, donde aquellos bosques están en incendio, donde por causa del hombre, de la desobediencia, los bosques están siendo quemados. Las langostas allá en África, estamos viendo también los huracanes y más huracanes donde llegan, se destruye la naturaleza de nuestro Dios, la contaminación en las grandes ciudades donde carros que hay ahora ya en millones y cada uno de ellos está contaminando aquellas grandes ciudades que nuestro Dios le dio el privilegio al hombre que hiciera, pero a consecuencia de estas fábricas que avientan todo ese humo para la atmósfera, nuestra naturaleza sufre. Los animales en extinción, donde el hombre ha matado a algunos animales que están por extinguirse y lo destruyen. También basuras en los océanos, donde vemos a veces en la televisión, donde por años compañías echaron químicas, echaron basuras a los océanos, y ahora vemos toda esa basura en las playas.
la destrucción de las selvas donde están quitando todos los árboles para afincar, abusos químicos en los plantíos donde se plantan algunas frutas o vegetables para nosotros, las químicas que se usan. También ahora tenemos esta pandemia del COVID-19 donde toda la creación de nuestro Dios gime a consecuencia de todo lo que el hombre ha hecho para destruirla. Y tenemos que pensar, porque nosotros somos una nueva criatura y tenemos que relacionarnos con la creación de nuestro Dios, donde ahora nos toca a cada uno de nosotros hacer nuestra parte en esta creación que nuestro Dios nos ha dado. Creo que nosotros tenemos que aprender a reciclar, a cuidar nuestros bosques, a cuidar nuestros desiertos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios hizo esta creación para nosotros, mas sin embargo el hombre está destruyendo de ella. Y nuevamente mencionaba el texto, porque sabemos que todas las criaturas gimen aún. ¿Por qué? Por la destrucción, por el pecado del hombre, donde más y más estamos haciendo cosas en contra de la voluntad de nuestro Dios. Ahora veamos la primera pregunta. ¿De qué manera Lucas 12:22, y quiero que vayamos a ese lugar, libro de Lucas, capítulo 12, versículo 22. ¿De qué manera Lucas 12:22 al 34 aborda nuestra reconciliación con la creación? Ahora vamos a comparar la creación y vamos a ver al ser humano. Es algo maravilloso porque nuestro Dios hizo de la naturaleza algo hermoso, que cuando veamos a la naturaleza debemos de disfrutarla, debemos de verla y no destruirla. Y veamos a la palabra de nuestro Dios, donde nuestro Dios habla ahí a sus discípulos, les enseña y les dice en el verso 22. Y dijo a sus discípulos, se acerca a nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles de la creación, enseñándole de la naturaleza, lo que nuestro Dios ha hecho. Pero muchas veces el hombre, en lugar de preocuparse de lo que nuestro Dios ha creado, se preocupa más por otras cosas. Y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no estéis afanados de vuestra vida, qué vamos a comer, de nuestro cuerpo y qué vamos a vestir. Quiero que sepan que como humanos esa ha sido nuestra preocupación. ¿Qué vamos a comer mañana? Apenas estamos almorzando y estamos pensando qué vamos a comer y qué vamos a cenar. Y dice también por el cuerpo qué hemos de vestir. Y dice el 23. La vida es más que la comida. Y quiero que sepan que el autor de la vida es nuestro Dios. Si nuestro Dios nos hizo, si nuestro Dios hizo el huerto para el hombre, nuestro Dios tiene el control de todo lo que hay en el mundo. Si la vida, dice, la vida más es que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y sigue diciendo, verso 24. Considerar los cuervos. Y quiero que sepan que aquí en mi casa cada año siembro frutas, tengo árboles frutales, pongo también girasoles. Y nomás se llega el tiempo de la cosecha. Los primeros que andan en los árboles frutales, en los girasoles, son los pájaros. Y puedo yo enojarme y decir cómo puede ser posible, ellos ni sembraron y mira, llegan y comen de ello. Pero miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen sillero, ni alfolí, pero sin embargo Dios las alimenta. Esa creación que hizo nuestro Dios, llega aquel pájaro, llega aquel el cuervo, y dice la palabra de nuestro Dios que ni siembran, ni ciegan, pero gracias a nuestro Dios, dice la palabra, que Dios las alimenta. Y algo de enseñanza para nosotros. Él enseña la creación, está viendo, le está diciendo a sus discípulos, miren la creación, aquí tengo los cuervos, ni siquiera siembran, ni ciegan, pero Dios las alimenta. Y hace una pregunta, se las hace a sus discípulos. ¿Cuánto de más estima
sois vosotros que las aves. Si Dios creó a los pájaros y Dios creó al hombre y le dio el poder, el privilegio que el hombre se enseñoreare sobre las aves de los cielos, le dice al hombre, no te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir. Si el Señor alimenta las aves de los cielos, ¿cuánto más de estima sois vosotros que las aves? Dice el verso 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Verso 26. Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estaréis afanosos de lo demás? Y quiero que sepan que cada uno de nosotros luchamos por el día de mañana, planeamos por el día de mañana, qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, pero se nos olvida poner en nuestros planes a nuestro Dios. Dice el verso 27, considerar los lirios. Ahora se va al campo. Nuestro Dios hizo la hierba del campo. Considerar los lirios, cómo crecen. No labran, ni hilan. Y os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. La belleza, la hermosura de la creación de nuestro Dios que hizo para el hombre, que debemos de disfrutarla, que debemos de verla y darle gracias a nuestro Dios por lo que hay alrededor y no estar destruyendo la naturaleza que nuestro Dios ha hecho, porque la naturaleza gime, sufre, le duele a consecuencia del pecado del ser humano. Dice el 28. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echado en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Yo creo que si recordamos el pueblo de Israel que iba cruzando en el desierto por 40 años y dice que sus vestiduras crecían con ellos. Ese es el Creador, ese es nuestro Dios. Que si pone hermosura en los lirios del campo, cuánto más con cada uno de nosotros va a poner vestido en nuestro cuerpo. Dice el 29. Vosotros pues, no se preocupen qué van a comer o qué van a beber. Nuestro Dios quiere que nos quitemos de una preocupación. Si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Un hermoso canto. Si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Así que no te preocupes por el comer, por el beber, ni estéis en ansiosa perplejidad. Esa es la recomendación que hace nuestro Señor Jesucristo para con sus discípulos. Aun cuando les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dije, el Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar su cabeza, pero sin embargo, nuestro Dios siempre estuvo al lado de ellos. Dice el 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Andan buscando cómo acumular, cómo tener más. Y no se preocupan por el reino de nuestro Dios. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitamos de cada una de ellas. ¿Nuestro Dios sabe que necesitamos alimentos? Sí lo sabe. ¿Nuestro Dios sabe que necesitamos de un trabajo? Él lo sabe. Y como Él lo sabe, y Él cuida de las aves, así como hizo las aves, también hizo al ser humano. Y aún más en el ser humano, dice que depositó imagen y semejanza de nuestro Dios. Dice el verso 31. Mas procurar el reino de Dios. Hay un hermoso canto que dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido más adelante.
Cuando buscamos el reino de nuestro Dios, cuando buscamos la presencia de nuestro Dios, cuando vemos toda la creación que nuestro Dios hizo y vemos que ahí está el sol, que ahí está la estrella y que cuentan la gloria de nuestro Dios, cuando vemos los lirios de los campos, cuando vemos las aves de los cielos y que nuestro Dios las alimenta y que nuestro Dios las viste de hermosura, dice, ustedes preocúpense por algo, dice, busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, dice, van a ser secundarias, serán añadidas, porque Dios sabe de ello. Veamos ahora la segunda pregunta. ¿Está de alguna forma presente hoy el huerto sanador de Apocalipsis? Y vamos ahora al libro de Apocalipsis y vamos a ver qué nos enseña Apocalipsis. Acuérdense que en el verso 21 hablamos de la Jerusalén, de sus dimensiones, de lo que había, de su mar de cristal, su calle de oro. Ahora llegamos al verso 22. Y mire lo que dice el verso 22 del libro de Apocalipsis, terminando casi nuestra Biblia. Dice la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis 22. Dice de la siguiente manera. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Aquí está viendo Juan esta visión. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Estamos viendo a futuro donde aquel Juan teólogo ve aquella visión, ve el trono donde está Dios y el Cordero y dice que salía un río con agua limpia, resplandeciente como el cristal. Y quiero que sepan que esta visión es semejante a la que se encuentra en el libro de Ezequiel 47 del 1 al 9. Si está apuntando y le gustaría en el futuro verlo, nuevamente, libro de Ezequiel 47, 1, 9. ¿Qué pasa con ese río que pasa? Con esa agua que desciende. Nuevamente después me mostró un río limpio. Aquí vemos el río que lleva un agua limpia, que da vida. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Dice el verso 12. Ahorita vamos a ver qué es eso para nuestras vidas. En medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida. Si recordamos allá en el huerto del Edén, cuando nuestro Dios pone el árbol de la vida y pone también el árbol de la muerte, ahora aquí tenemos únicamente el árbol de la vida, aquel árbol que apareció en el huerto del Edén. Ahora vemos este río que llega y estamos viendo que en medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida. Gloria sea a nuestro Dios que en los últimos tiempos, cuando ya estemos en la eternidad, aparece este árbol de la vida. Y sigue diciendo que llevaba 12 frutos. Aquí tenemos un árbol que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Aquellas hojas de aquel árbol que vimos en el huerto y ahora lo vemos allá en la eternidad, dice que sus hojas servían para sanidad. Ahora, esto, ¿cómo se relaciona con nuestro Señor Jesucristo? En Apocalipsis 22, 1 al 5, que es el que estamos viendo, da un vislumbre completo del reino de Dios, de todas las cosas son hechas nuevas. Y quiero recordemos qué es el reino de Dios, porque en el reino de Dios está el reino de gracia, está el reino milenial y está el reino eternal de nuestro Dios. Y todo esto se llama el reino de nuestro Dios. Así que Apocalipsis 22, 1 al 5 da un vislumbre completo del reino donde todas las cosas son hechas nuevas. Vemos un río y un árbol de vida cuyo fruto trae sanidad a las naciones por medio de aquellas hojas. Es hermoso la visión de este reino futuro y tranquilo de nuestro Dios. Eso es para nosotros. Ahora,
Sin embargo, esta pregunta nos hace cuestión cómo el trono de Dios y el reino de paz ha comenzado ya en Cristo. Acuérdense que esa agua que brotaba en aquel río era para dar vida. Y como nuestro Señor Jesucristo, cuando viene, príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo que está sentado en el trono, ¿por qué? Porque vino y rescató nuestras vidas, porque nos dio nueva vida, porque Él ha llegado a nuestras vidas, nos ha dado promesa, siendo enemigo de nuestro Dios, nos da vida. Y sí, estamos viendo cómo el río bajaba con aquella agua que daba vida. Ahora nuestro Señor Jesucristo, cómo nos da vida, cómo nos hace nueva criatura, cómo nos da nueva identidad y de qué manera nos hace amigos de nuestro Dios. Esta es una forma de decir que la vida se origina de nuestro Dios y fluye desde el trono de nuestro Dios por aquel amor que tuvo para con cada uno de nosotros. Ya nos está dando la vida. Jesús, como Rey de paz y agua de vida, está dando sanidad a las naciones. Si recordamos Apocalipsis, que decía que aquel árbol daba 12 frutos y que tenía hojas y que eran para sanidad de las naciones, llegó nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra de nuestro Dios, por medio de esta agua que es la doctrina, da sanidad a las naciones. ¿Cuántos de nosotros, cuando llegamos al camino de nuestro Dios, llegamos perdidos en pecado, dolidos, nuestro corazón deshecho? Pero llegó la palabra a nuestra vida y dio sanidad, y sigue dando sanidad a aquellos que se acercan a Él. Dice el libro de Juan, capítulo 4, hablando de ese río que bajaba con agua y cómo nuestro Señor Jesucristo es esa agua. Dice Juan 4, 13 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios en su evangelio. Libro de Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y les dijo, nuevamente Jesús con sus enseñanzas: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Él siendo el agua de vida. Ahora pensemos en Apocalipsis, donde dice que un río bajaba del trono de nuestro Dios y del Cordero, y aquella agua de vida. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nace de aquella virgen, de aquella mujer María, he aquí el Salvador del mundo, el que va a redimir al hombre del pecado, el que da vida. Y ahora la palabra de nuestro Dios nos dice, cualquiera que bebiere de esta agua, dice, va a volver a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa es la agua que trae nuestro Señor Jesucristo. Es aquella agua que fluía en Apocalipsis capítulo 22, donde es para regar allá el huerto, aquel árbol de vida. Dice ahora, hermanos, el libro de Juan, algo semejante. Como nuestro Señor Jesucristo, como agua, da sanidad. Somos una nueva criatura, donde la creación de nuestro Dios, hermosa, maravillosa. Y ahorita vamos a ver en la próxima pregunta qué nos toca a nosotros hacer por la naturaleza. Dice el libro de Juan, capítulo 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo, enseñándole a la gente, y se pone, dice que se pone en pie y alza su voz. Y empieza a predicar, empieza a decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es agua viva.
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria sea nuestro Dios. Ahora nos ponemos a pensar cada uno de nosotros. Aceptemos esa agua viva. Esa que nuestra naturaleza, porque también somos parte de la naturaleza, una naturaleza que estaba destruida, que Romanos, por medio de Pablo, nos dice que el hombre animal, pero llega la palabra de vida, que llega a nuestra persona, inmediatamente nos hace una nueva criatura por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 3 de Apocalipsis que estábamos leyendo, Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, sino el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ese es usted, ese soy yo. Que cuando el Señor aparezca en las nubes, con alegría y con gozo, podamos decir, Señor, heme aquí. Y dice el verso 4, y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Le veremos cara a cara, tal y como Él es. Dice Juan, ahorita somos llamados hijos de Dios, pero cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Verso 5. Y allí no habrá más noche, ni tiene necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, o mejor dicho, el Señor Dios nos alumbrará, y reinaremos para siempre jamás. Gloria sea a nuestro Dios. Veamos ahora la pregunta número 3, relacionado con la naturaleza, con la creación de nuestro Dios. Creación que se está destruyendo a consecuencia del pecado del hombre. ¿De qué manera podemos practicar la creación sobre el consumo en nuestro diario vivir? O mejor dicho, ¿qué podemos hacer con la creación que nuestro Dios nos ha dejado? Hay muchas cosas que se pueden hacer. He visto algunos jóvenes que agarran 1 o 2 millas de diferentes calles, donde van y recogen plástico, botes, botellas. Eso es amar a la creación. Tener un espacio donde reciclamos, donde hay hule, donde hay cartón, donde hay aluminio, porque esa es nuestra creación. Donde hay animales que están en extinción y los protegemos para que esta creación que nuestro Dios nos ha dado podamos sentirnos o podamos sentir la presencia de nuestro Dios. Hay tantas cosas que podemos hacer por nuestro planeta. Seamos cariñosos con algo que nuestro Dios nos ha dejado. Que cuando alguien vaya a la playa o cuando usted vaya a la playa, estén las playas limpias, que no haya plásticos, que no haya botellas. Aún más, nuestro alrededor de nuestra casa, que no esté llena de basura, sino que pongamos el ejemplo, porque es la creación que nuestro Dios nos ha dado. Y es algo donde podemos ver la gloria de nuestro Dios. Y ahora veamos el libro de Apocalipsis. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Cuántas de las veces vamos manejando nuestro carro y de repente por ahí vemos al que va enfrente de nosotros, o quizá nosotros mismos? Abremos la ventana de nuestro carro y aventamos el vaso de McDonald's o de Whataburger, destruyendo nuestra propia naturaleza. El Señor viene pronto. Y fíjese aún lo que nuestro Dios dice. Libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18.
el Señor viene y dice 11:18, la última parte, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. ¿Es importante cuidar de la creación? Sí lo es. Dios le dio el privilegio a Adán y a Eva que cuidaran del huerto. Salieron del huerto y ahora tenían que trabajar con dolor, pero en todos modos tenían que cuidar de la tierra. Cuando nosotros no cuidamos la tierra, dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo viene, pero también viene para que destruyas a los que destruyen la tierra. Quiero que sepan que hoy en día en diferentes lugares se han probado diferentes tipos de bombas, destruyendo tierra, destruyendo aves que hay en esa área, contaminando la tierra. Y dice la palabra de nuestro Dios que cuando Él aparezca va a destruir al hombre que destruye la tierra. Así que cuidemos la creación de nuestro Dios. Cuidemos la naturaleza que nuestro Dios nos ha dejado. Porque a consecuencia del pecado, la naturaleza gime, está en dolor de parto. Ahí en su cuadernito hay un espacio donde hay 3 frases donde tenemos que llenar la línea que está ahí en blanco. Y dice, la número 1, lo que el mundo llama naturaleza. Si recordamos al principio de la lección, lo que el mundo llama naturaleza, la Biblia le llama como la creación. El Señor viene y va a destruir a aquellos que destruyen la creación de nuestro Dios. Número 2. Adán pasó de mantener aquel huerto a trabajar duro en un solo capítulo. En un solo capítulo, Génesis 3, nuestro Dios le da dicha y privilegio de que mantenga la creación de nuestro Dios, y en ese mismo capítulo ahora tiene que trabajar duro por el pecado que había cometido. Recomendación para cada uno de nosotros. Tenemos la naturaleza, todo lo que nos rodea, lo que nuestro Dios ha hecho. Cuidemos de ella, porque un día vendrá nuevamente el creador de esta naturaleza. Y aquel que destruyó la tierra, la creación, la naturaleza, dice que Él destruirá a aquellos que destruyeron la tierra. En esta rica mañana, que el Señor te bendiga.